Y ustedes saben que estamos estudiando juntos las epístolas de la prisión. Ya estamos a poco tiempo de terminar con esta serie de predicaciones en estos libros. Estamos revisando nuestra tercera carta después de haber pasado por Efesios, Filipenses, y actualmente estamos en Colosenses, donde les invito a abrir sus Biblias en esta mañana. Colosenses capítulo 4 es la porción que vamos a revisar juntos, no todo el capítulo 4 de Colosenses. Vamos a revisar del verso 2 al verso 6. Y si Dios permite, la semana que viene terminaremos con la predicación de este libro para después revisar en una sola tanda Filemón, que es un libro cortito, y después comenzar otra serie de predicaciones en otros libros de las Escrituras. Así que si tienen ahí Colosenses, vamos a leer juntos el versículo 2 hasta el verso 6 y vamos a ir después explicando cuál es la idea principal de estos pasajes o qué es lo que Pablo tiene en mente al escribirnos estos versículos en la palabra de Dios. Así que leamos juntos Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Interesante lo que vamos a estar hablando en esta porción de versículos que tenemos para compartir juntos. Si ustedes están siguiendo con nosotros el hilo de pensamiento que el apóstol Pablo está tejiendo en toda esta carta, naturalmente vamos a decir que el capítulo 4 está estrechamente ligado con lo que el apóstol Pablo dijo en toda la carta. Particularmente va a estar más ligado todavía al capítulo 3, donde nosotros hemos revisado, si ustedes dan la vuelta a su Biblia, en el capítulo 3 hemos revisado que si un creyente ha resucitado con Cristo, lo que se espera de ese creyente es que viva una vida celestial. Lo que se espera de ese creyente es que viva una vida nueva, una vida que esté caracterizada por las cosas celestiales y no aquellas cosas que permanecen o que pertenecen a esta tierra. Eso lo vimos en el versículo 1 al versículo 4 del capítulo 3. Mientras seguíamos con la predicación de este mismo capítulo 3, en los versos 5 al verso 17, el apóstol Pablo nos habló cómo es que se ve la vida celestial de un creyente en su individualidad, en su vida personal, en lo íntimo de la persona creyente. Y ahí hablamos, o habló nuestro hermano Lenin, acerca de vestirnos de Cristo, despojarnos de lo que éramos antes, de lo que éramos en el pasado, de aquello que nos caracterizaba cuando aún no conocíamos al Señor, para ahora vestirnos del nuevo hombre que, en palabras de Pablo, está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y después vimos en el verso de la anterior semana, en los capítulos revisados la anterior semana, en el capítulo 3, desde el verso 18 al capítulo 4, verso 1, cómo se ve la vida de un verdadero creyente en sus relaciones en cuanto a su familia y fuera de su familia, en sus relaciones en su trabajo. Si ustedes recuerdan ahí, a partir del verso 18, nuestro hermano José habló de cómo es que se espera que un creyente viva siendo un esposo. ¿Qué es lo que Dios espera de un creyente verdaderamente? Que viva siendo una esposa, siendo hijo, siendo un padre, estando bajo el liderazgo de otra persona o siendo tú mismo la persona que está liderando a otros.
Y todo esto entonces, hermanos, está en el contexto de vivir una vida celestial, si ustedes prestan atención. Y por esta misma razón, hermanos, es que esta última sección particular del capítulo 4 también está conectada a esta misma idea de vivir una vida celestial. Particularmente en estos versos que nosotros vamos a estudiar, vamos a hablar de cómo un verdadero creyente tiene que hablar. ¿Qué es lo que se caracteriza? La boca de un verdadero creyente. ¿Qué es aquello que habla un verdadero creyente? Aquello que el creyente dice hacia Dios y aquello que el verdadero creyente dice hacia otras personas, hacia sus pares. De manera que estos versos, hermanos, nos hablan sobre la boca de nosotros o sobre nuestra lengua. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, sabemos que la lengua o nuestra lengua en ocasiones ha sido un medio de mucha bendición para las personas que nos están escuchando, pero en otras ocasiones ha sido el medio de maldición para otras personas que también han estado con nosotros por las diferentes cosas que han salido de nuestra boca? Y es que es verdad, hermanos. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, verso 34. Nos dice el Señor, porque desde la abundancia del corazón habla la boca. De manera que todas nuestras conversaciones, hermanos, todas nuestras conversaciones reflejan el tipo de personas que nosotros somos. Todas nuestras conversaciones. A través del contacto que tenemos con otros podemos determinar cómo es la persona con la que estamos interactuando. Y como dijo en ocasiones un pastor, puesto que la lengua habla con tanta facilidad y es difícil de controlar, la conversación de una persona, es el indicador más confiable de su estado espiritual. Como una persona reaccione ante un momento determinado, probablemente nos está indicando cómo está su estado espiritual. Estamos, en ocasiones pasa algo que puede ser relativamente pequeño, pero enseguida estallamos, enseguida somos los primeros en hablar, los primeros en alzar la voz. Entonces puede ser algo que nos haga abrir los ojos para decir cómo estamos nosotros con Dios. Quizás tú te preguntas por qué en mi matrimonio, en vez de tener la oportunidad de hablar unos con otros y de todo lo que está pasando en mi casa, ¿por qué nos gritamos cada vez que tratamos de hablar? No hablamos, sino más bien discutimos. Y puede ser que el problema esté en el interior, en el corazón. Puede ser que algo esté pasando profundamente en ese lugar y por eso lo que sale de tu boca es el reflejo de lo que hay adentro. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar de acuerdo, o creo que la mayoría de nosotros está de acuerdo que en muchas ocasiones nosotros hemos ofendido a muchas personas con lo que hemos dicho, y no solamente con eso, sino también con la forma en la que nosotros hemos dicho. Quizás alguien puede decir, pero lo que digo es verdad, pero probablemente la forma en la que lo dices no es tanto. Quizás alguien le dice, pero ya le dije pues a mi hijo que es un vago, que es un ocioso, que es un bueno para nada y que tendría que levantarse y ir a trabajar y salir y proveer y demás cosas. Y puede ser que lo que estés diciendo sea verdad, pero puede ser que la forma en la que lo estás diciendo no sea lo más adecuada posible, no sea llena de las características que hoy vamos a hablar. Entonces alguien puede decir, pero no estoy diciendo ninguna mentira, no estoy diciendo nada que no sea verdad, pero puede ser que la forma no sea la más adecuada. Y alguien podría pensar también, ¿no es cierto? Ok, yo no estoy diciendo estas cosas, pero puede ser que alguien diga, yo nunca he pecado hablando mal con mi boca. ¿Hay alguien así que pueda levantar la mano y que diga, no, yo no he dicho nunca nada fuera de lugar, yo siempre he controlado mi lengua? Bueno, si hay alguien así en medio de nosotros, de esa persona,
es caracterizada como lo que dice la Biblia, ¿no? Alguien que es un hombre perfecto o una mujer perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Pero para la mayoría de nosotros, creería yo, o me incluyo en ese grupo, que hemos faltado en muchas ocasiones con nuestra boca hacia otras personas. Santiago capítulo 3, del 2 al 12 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es hombre perfecto, mujer perfecta, capaz de refrenar todo su cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y han sido domados por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, que dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? ¿O una vid puede producir higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Clarito, clarito. Entonces, sabiendo que uno de los problemas grandes que nosotros tenemos es nuestra boca, es nuestra forma de hablar, el apóstol Pablo, en estos primeros versos del capítulo 4, del 2 al 6, nos va a decir a nosotros cuáles son aquellas características que deben permear, que deben estar en la boca de un verdadero creyente que ha resucitado con Cristo. Y aunque estas áreas de las que vamos a hablar en esta mañana no son las únicas, se suman a este conjunto de características que deben estar en la boca de un creyente, ¿sí? ¿Y cuáles son esas dos características de importancia para nosotros en esta mañana o reveladas en este texto? Son estas dos: la oración y la predicación. La oración, versos del 2 al 4, y la predicación, versos del 5 al 6. ¿Sí? Entonces, esos son los dos grandes puntos que vamos a abordar en esta mañana. Y si notan ustedes, en el verso 2, parecería que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros cómo se ve, cómo se ve la oración de un verdadero creyente. ¿Cómo se mira? ¿Cuáles son las características, los elementos inherentes de una oración de un creyente? Después, en el verso 3, nos va a decir cuál es el contenido de esa oración. Y cuando lleguemos al verso 5 y verso 6, nos va a decir, va a hacer un énfasis puntual en la predicación después de haber orado. Así que metámonos en esta mañana en nuestro primer punto acerca de la oración. La oración. Y hermanos, ¿qué es la oración? Hablar con Dios, ¿no es cierto? Todos nosotros que estamos aquí sentados, la definición más básica que nos han dado a nosotros desde que hemos estado en la escuela dominical en nuestras iglesias es que la oración es hablar con Dios. Y miren, me pareció muy, muy interesante que la oración, dicen algunos autores, es la expresión más importante y la primera de la nueva vida espiritual. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿qué fue lo primero que hicimos para tener salvación? Oramos. Oramos al Señor: Señor, estoy completamente arrepentido por mis pecados. Señor, he vivido una vida llena de fraude, una vida llena de inmundicia, y ahora que tú me ofrezcas entregarte por mis pecados, ser mi sustituto perfecto y darme vida eterna,
yo lo acepto con todo mi corazón y te pido que seas mi Señor y mi Dios. Y entonces lo primero que hicimos en nuestra vida para tener vida espiritual fue orar, y de ahí que algunos teólogos dicen que la oración es la expresión más importante que nosotros como cristianos tenemos, porque ahí nació nuestro cristianismo, ahí nació nuestra vida nueva. ¿Qué más es la oración, hermanos? La oración es el medio por el cual nosotros podemos obtener para nosotros y para otras personas la satisfacción de las necesidades físicas como espirituales. La oración también es la fuerza, es lo que nos da fuerza en nuestra comunión con Cristo. También la oración es la fuente de todo poder contra Satanás y sus ángeles, y la oración es el medio por el cual nosotros como creyentes confesamos nuestros pecados e invocamos a nuestro sumo sacerdote para hallar el perdón para nosotros. Entonces, como ya hemos dicho, la oración es el tipo de conversación más importante que un nuevo creyente pueda llegar a expresar. Una vez más, la oración es el tipo de conversación más importante que un nuevo creyente puede tener o expresar. Y el apóstol Pablo, en el verso 2, nos va a decir 3 características que nuestras oraciones como cristianos deben permear la oración de un verdadero cristiano. ¿Y cuáles son esas 3 características? Leamos juntos una vez más el verso 2. Dice: perseverad en la oración, la primera; velando en ella, la segunda; y con acción de gracias, la tercera característica de una oración de un verdadero creyente. Entonces podemos nosotros decir que las características que permean la oración de un verdadero creyente es que es una oración que persevera en ella, es una oración que vela en ella, y una oración que también implica acción de gracias. Pero ¿qué significa, hermanos, para nosotros perseverar en la oración en primera instancia? Bueno, la palabra perseverar viene de una palabra griega que significa ser constante, significa persistir con valentía, significa mantenerse, significa no claudicar, significa adherirse firmemente a algo y no soltarse más. Eso tiene como significado la palabra perseverar. De manera que el apóstol Pablo en esta porción, en primer lugar, nos está enseñando que la forma en que los creyentes deben orar es aferrándose a Dios sin claudicar. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos estar confiados de que Dios puede responder, y lo hace a nuestras oraciones. Dios puede responder y lo hace a nuestras oraciones. ¿Por qué decimos esto, mis hermanos? Porque la Biblia está llena de ocasiones y de oportunidades en que la iglesia desde sus inicios se ha dedicado a la oración y Dios ha respondido grandemente. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? Si abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 1, verso 14, hablando sobre la primera iglesia, dice: todos estos estaban unánimes, y miren cómo sigue, entregados de continuo a la oración. Era una práctica de la iglesia en sus inicios, desde sus inicios. Seguimos en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 42, que se declara que la iglesia vivía en comunidad y unos con otros perseveraban en oración. Miren cómo dice el texto: y se dedicaban continuamente. Es lo que implicaba, ¿recuerdan ustedes la palabra perseverar? Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Entonces, algo que nosotros vemos, que desde el inicio de la comunidad cristiana, la gente se aferraba a que Dios pueda hacer un milagro en medio de ellos. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles antes de recibir en ese tiempo histórico al Espíritu Santo? Reunidos en casa, orando al Señor. Porque la promesa que Dios les había dado a ellos antes de que Jesucristo ascienda a los cielos era:
va a venir el Espíritu Santo. Y reúnanse entonces y velen entonces para esperar la llegada del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Exactamente lo que les había pedido el Señor Jesucristo. Es más, también el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, una de las enseñanzas principales de Jesús fue enseñarles a los discípulos cómo es que ellos deben orar a Dios. Y muchas de sus parábolas o muchas de las historias que Jesucristo contó, como dice el mismo texto de Lucas capítulo 18 del 1 al 8, dice, Jesús les refería una parábola para enseñarles a ellos cómo es que debían orar en todo tiempo sin desfallecer. Entonces, Cristo mismo está interesado o estaba interesado, como hoy también está, en que su pueblo ore, de que su pueblo clame a Dios, de que su pueblo se dedique a la oración, saque tiempos para orar. Y en esa misma porción de Lucas 18 nos cuenta, para alentarnos a nosotros, una historia de por qué nosotros tenemos que ser insistentes en nuestra oración. Y nos cuenta la historia entonces de una viuda que dice en el verso 2, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, es persistente, está todo el día tocando la puerta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe que lleve a la iglesia, a los creyentes, a clamar a Dios? ¿Cómo Dios puede responder si no oramos? ¿Cómo Dios puede ejercer justicia si no le pedimos? Y después revisemos juntos otro ejemplo parecido a este en Lucas capítulo 11 del 5 al 10, donde también se nos relata Jesucristo hace énfasis en esto mismo y les dice esta historia. Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo, y miren, interesante, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por la importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Ni siquiera por ser el amigo, sino por la insistencia. La insistencia, la insistencia, la insistencia. Y sigue el verso 9 diciendo, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O suponed que uno de vosotros que es padre su hijo le pide un pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Entonces, todos estos ejemplos, hermanos, nos ayudan a pensar de que si nosotros, siendo malos, Lucas 6, 34 y 35 dice que Dios es benevolente con los malos e ingratos. Ahí estamos nosotros. Y si nosotros, siendo así, podemos pensar en las relaciones que tenemos con nuestros hijos y podemos ser buenos con ellos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos será bueno para quienes se acercan a Él y le piden? Y le pidan.
Pero la cosa es, hermanos, perseverar en la oración. Ustedes probablemente conocen muchos testimonios de probablemente madres que oran por la vida de sus hijos y que Dios en su gracia, no porque tenga que ser una obligación, pero Dios en su gracia les concede mirar a sus hijos arrepentidos a Cristo y que regresen a Cristo. No es que sea una obligación que sí o sí Dios tenga que hacer, pero estos ejemplos nos ayudan a pensar que gracias Dios, porque probablemente pudo haber sido mi perseverancia lo que movió tu corazón para hacer esto con mi familia. Dios sabe, nosotros no sabemos, Dios ve el futuro. Nosotros no vemos el final desde el principio como lo hace Dios. Y a nuestros ojos nos puede dar entonces la perspectiva de que Dios obró grandemente porque yo perseveré en eso. Entonces, hermanos, ¿cuál es la primera característica que debe permear nuestras oraciones? Perseverar, perseverar. ¿Y ya oraste por eso que tanto anhela tu alma? ¿Cuántas veces oraste? ¿Una vez? ¿En realidad anhela tu alma eso? Porque si en realidad anhelamos constantemente eso que queremos, no lo pedimos una vez. O veamos la actitud de nuestros niños cuando se encaprichan con algo, ¿no es cierto? ¿Nos lo piden una vez sola? Una y dos y tres. ¿Hasta qué lo consiguen o hasta que cedemos nosotros? Pero la primera característica entonces para nosotros es perseverar, perseverar. Solo en la perseverancia, hermanos, probablemente nosotros experimentemos a través de la oración esa paz que sobrepasa todo entendimiento que puede inundar nuestros corazones cuando estemos viviendo por momentos de dificultad. Es lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la segunda característica que debe permear las oraciones de los creyentes? ¿Qué dijimos? Velad en la oración. Y velad literalmente implica permanecer despiertos y no dormir. Lleva consigo la idea de estar vigilando. Lleva consigo la idea de ser como un centinela, el cual está supervisando los eventos que están aconteciendo. Esta segunda característica que debe permear la oración de un creyente tiene que ver con que tú estás atento a que si algo pasa en tu vida, probablemente tú quieres ser capaz de distinguir si eso que está ocurriendo viene de Dios para responderte a ti la oración. Eso implica esta segunda frase, que no solamente le pides a Dios algo particular, a lo que tú necesitas, sino que constantemente estás viendo tú si conforme se van desarrollando las cosas y conforme van pasando los días, puedes decir que las cosas que están sucediendo, Dios me está respondiendo. O sea, ser perspicaz en ver esa respuesta de parte de Dios. Por eso, como dice un autor, William Hendrickson dice, el apóstol Pablo está afirmando que mientras los creyentes estamos orando, los creyentes entonces debemos tener la conciencia de lo que anhelamos al Señor, de lo que anhelamos que el Señor haga, o la forma en la que nosotros esperamos que el Señor responda a nuestras oraciones se haya cumplido. O sea, lo que en otras palabras este autor nos está diciendo es que estemos poniendo ojo, viendo si aquellas oraciones que nosotros hemos hecho, probablemente Dios las está ya respondiendo. Y para tener conciencia, mis hermanos, de esas cosas, nosotros podemos pensar en algunas áreas de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no oramos frecuentemente por la vida de nuestras familias? ¿Cuántos de nosotros no oramos frecuentemente por la vida de nuestra iglesia? Por la salud y el bienestar de nuestro país, del mundo, de nuestras necesidades, de los peligros que nos amenazan. Pero ¿cuántos de nosotros, a más de orar por todos esos motivos, estamos buscando y viendo cómo Dios está respondiendo a esas oraciones para mi vida? Probablemente hoy yo estoy orando por un hijo que está lejos del Señor y oro fervientemente que el Señor lo acerque, que lo salve, pero a la vez no estoy quizás mirando que mi hijo sigue viendo el comportamiento que yo tengo en casa con mi esposo o con mi esposa
y que se sigue cuestionando, pero Señor, ¿por qué a ellos les das un corazón diferente que yo no tengo? Y que Dios está obrando en eso y que en algún punto, si el Señor quiere, ellos también van a venir y le van a conocer al Señor. Pero tenemos que vigilar, orar y estar atentos. Señor, ¿quieres responderme con eso? Y en tercer lugar, aquello que debe caracterizar la oración de un creyente es la acción de gracias. La acción de gracias. Hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor algo y cuando nosotros vemos la respuesta del Señor, sea esta favorable, desfavorable o probablemente un tiempo largo de espera que el Señor en ocasiones nos permite vivir, eso trae indudablemente gratitud a Dios. Señor, hoy estoy orando por un familiar que fue internado y que está a punto de morir y falleció. Y probablemente no fue la respuesta que yo esperaba porque anhelaba que probablemente esta persona salga. Pero tu voluntad fue, préstanos, gloriamos de que esta persona conocía tu nombre y ahora está disfrutando del cielo. Y gracias Dios porque hoy está mejor contigo que aquí en la tierra. O a la vez si nosotros estamos orando por algo particular y el Señor dice sí, y el Señor responde y nos da a nosotros la respuesta que estamos esperando. La gratitud es algo normal que debe suceder en la vida y en la oración de cualquier creyente, hermanos. Por eso cuando nosotros pedimos algún motivo de gratitud en esta mañana, todos nosotros deberíamos tener razones por las cuales podamos agradecer a Dios. Miren ustedes, el apóstol Pablo no les habla en primera ocasión sobre la gratitud que el creyente debe tener. En el capítulo 1, verso 12, dijo que nosotros debemos estar agradecidos a Dios por nuestra salvación, de este mismo libro, cuando expone Colosenses 1:12. En Colosenses 3:15, el apóstol Pablo nos enseñó que debemos estar agradecidos con Dios por nuestra comunión con Cristo y por la iglesia. En el verso 17 del capítulo 3 también se nos dijo a nosotros que debemos estar agradecidos por servir al Señor. Y en esta ocasión nos está enseñando el apóstol Pablo que nosotros deberíamos estar agradecidos a Dios cada vez que nosotros presentamos motivos de oración delante de Él. Gratitud al Señor, gratitud al Señor. Por la declaración del apóstol Pablo en Romanos 8:28, sabemos, hermanos, que todos nosotros podemos tener esta actitud de gratitud al Señor independientemente de cuál sea nuestra situación. Porque les recuerdo lo que dice la palabra de Dios en este capítulo. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De manera que este verso, hermanos, nos hace caer una vez más en cuenta que en cualquier circunstancia tú puedes estar agradecido con Dios. En cualquier circunstancia. Tú puedes decir, hoy tengo familia, trabajo y salud, y puedes estar agradecido al Señor en esa condición. Como tú puedes también decir en esta ocasión, aún el Señor no me ha provisto de una esposa, un esposo, estoy soltero, quizás tengo falta de trabajo, quizás tengo debilidad en mi carne, pero también puedo estar agradecido al Señor porque cualquiera sea nuestra situación, independientemente de lo que estemos viviendo, todas las cosas obran para bien. ¿En quiénes o para quiénes? Para los que aman al Señor. Porque Él sabe, hermanos, Él tiene un propósito mucho más grande que el que nosotros tenemos. Y podemos darle gracias, aparte de eso, por el Evangelio, por el pan de cada día, por el techo que disfrutamos. Siempre, hermanos, vamos a tener nosotros motivos para agradecer a nuestro Señor. Siempre, siempre, siempre. Miren cómo dice el mismo apóstol en este mismo libro, en el capítulo 2, verso 7, dice, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando en gratitud. Hermanos, uno de los llamados de esta mañana es rebosar en gratitud a Dios. ¿Y qué implica rebosar?
Si tenemos un contenido en un continente, ese contenido sea mucho más abundante de lo que puede ser capaz el continente de contener y salga. Y salga el contenido del continente. Abundar, rebosar de gratitud a Dios, cualquiera sea nuestra situación. ¿Y cuál debe ser, hermanos, el contenido entonces de nuestra oración? Ya vimos las características que deben permear la oración de un creyente. No son todas, estamos viendo en particular estas que el apóstol Pablo nos está mostrando en el verso 2, pero después en el verso 3 nos va a decir cuáles son aquellas peticiones que también deben permear la vida de un creyente. Y esas peticiones tienen que estar orientadas en esta porción en dos áreas. En la primera, es que el Señor nos abra puertas. Y en segundo lugar, que el Señor nos dé claridad para hablar correctamente. Claramente podríamos decir con cada persona que nosotros tengamos. Miren ustedes esta frase que nosotros encontramos en el verso 3 dice, orando también a sí mismo, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esta frase, hermanos, de abrir puertas, y no se preocupen, yo creo que vamos a cortar el sermón a la mitad y lo vamos a dejar para la siguiente semana el resto, por honor al tiempo, pero vamos a terminar con esta parte, que sería el primer punto dedicado a la oración, revisando este tema del contenido de nuestras oraciones. Y miren ustedes que el contenido de nuestras oraciones, por lo que dice el apóstol Pablo, es que nosotros debemos orar a Dios para que Dios abra puertas. Esa frase, que Dios abra puertas, me pareció muy interesante. Es una frase que incluso se ha utilizado históricamente. Incluso nosotros hasta el día de hoy lo utilizamos para referirnos a tener la oportunidad de. Si nosotros revisamos algunos ejemplos en la Escritura, 1 Corintios capítulo 16, del verso 8 al verso 9, dice el apóstol Pablo, pero me quedé en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. ¿Vieron? El apóstol Pablo mismo lo ocupa. Si nosotros revisamos, no lo vamos a hacer ahora, 2 Corintios 2:12, el apóstol Pablo dice que se le abrió puerta cuando él estuvo en Troas. Y si nosotros vamos a Hechos, capítulo 14, verso 27, hablando sobre los gentiles, dice la palabra de Dios, cuando llegaron y se reunieron en la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho en medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces, esta frase, que Dios abra puertas, en su contexto, incluso bíblico, hace referencia a tener de parte de Dios la oportunidad de entrar, tener el medio, tener el acceso, tener el acercamiento para hacer algo. Y en nuestro contexto, naturalmente el apóstol Pablo está hablando de que Dios nos abra puertas. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El objetivo del apóstol Pablo para orar para que Dios abra puertas es ¿cuál? Que la gente pueda conocer que el Evangelio, que la gente pueda conocer a Cristo. Nosotros hemos revisado, hermanos, que ese misterio de Cristo del cual el apóstol Pablo está hablando aquí, ¿cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A qué nos hacemos alusión con eso? Que nunca antes
nadie en la historia del cristianismo, hasta cuando vino el Espíritu Santo a morar permanentemente en la vida de los cristianos con la llegada en Pentecostés, nunca antes nadie en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento experimentó al Espíritu Santo como hoy nosotros experimentamos, al Espíritu morando en nosotros como creyentes. Ningún otro creyente antes de la ascensión de Cristo disfrutó de ese precioso regalo que ahora tenemos de tener a Cristo, al Espíritu morando con nosotros y de estar estrechamente unidos a Él. Y el apóstol Pablo pide a los creyentes en Colosas que oren a Dios para que Él tenga la oportunidad de predicar el Evangelio, que Él pueda mostrarles este misterio a ellos, que pueden también recibir el Espíritu Santo independientemente si son altos, pequeños, grandes, flacos, chicos o grandes, independientemente de lo que son, ellos pueden, si confían en Cristo, tener la salvación que solo Cristo puede dar. Así que Pablo les pide a ellos que oren para que Dios le permita tener el acceso a predicar la palabra de Dios a estas personas. Pero ojo, que el apóstol Pablo está pidiendo esto a la iglesia con motivaciones correctas. Porque bien el apóstol Pablo podría haberles dicho a los colosenses, oren para que Dios me abra puertas, pero la puerta de la cárcel, para que pueda salir, ¿no es cierto? Que el Señor me abra las puertas de las cadenas, que estoy aquí aprisionado a un soldado romano, y que así como Pedro experimentó la salida de esa puerta de hierro gigante, que le tenía a él preso y que después se encontró con los discípulos cuando el ángel abrió, obviamente enviado por el Señor, abrió todo esto para que él siga predicando el Evangelio. Pablo podría haber dicho, Señor, haz lo mismo, exactamente lo mismo conmigo. Pero lo que el apóstol Pablo está pidiendo no es aquí que se les quiten las cadenas o que se abra la puerta de la cárcel, sino que él tenga la oportunidad de predicar el Evangelio a quienes tiene enfrente. ¿Por qué el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento está en Roma? Porque si ustedes recuerdan en el libro de Hechos, capítulo 28, el apóstol Pablo ¿a quién apeló? Y entonces, ¿a dónde le llevaron? Al César. Y nosotros no sabemos si ya tuvo antes una apelación con el César, pero lo más probable es que él esté compadeciendo delante de ¿quién? De la máxima autoridad que en el primer siglo había alrededor del mundo, que era el emperador romano. Y el apóstol Pablo pide, Señor, le pide a los colosenses, oren por mí porque voy a estar delante de Él. Y oren por mí no solamente para tener esa apertura de tener la oportunidad de estar delante de César y de los funcionarios de César y delante de quien esté en esa reunión conmigo, sino también oren por mí para que sepa cómo yo debo hablar. Porque no solamente es necesario tener la oportunidad, también es necesario que oremos al Señor para que las personas que tienen la oportunidad hablen como tienen que hablar. Así que si yo en esta mañana no estoy hablando como tengo que hablar es porque ustedes no han orado. Es algo recíproco. Hay la oportunidad. Recuerden a Nehemías, hermanos. Nehemías, cuando el rey le mira en su aspecto y le ve cabizbajo, probablemente habrá pensado, ese vino que se tomó antes, porque él era el que estaba ahí al lado del rey, el copero, probablemente le cayó mal y me voy a morir yo también. Y le preguntan, ¿no? ¿Pero qué te pasó? Es que me siento acongojado porque mi ciudad está en ruinas. ¿Y qué dijo él? Tuvo la oportunidad, pero a la vez tuvo la palabra adecuada para responderle al rey, porque él ya había ingeniado ¿qué? Un plan. Y cuando el rey le preguntó, ¿y qué propones? ¿Y qué quieres hacer? Yo quiero hacer esto, quiero llevar esto, y ustedes van a contribuir así a la edificación de vuelta de la nación de Israel. ¿Y Dios cumplió o no cumplió eso en la vida de Nehemías? Entonces va junto el orar por la oportunidad y el hablar como tenemos que hablar. Y el apóstol Pablo está pensando en esa reunión que va a tener pronto con estas autoridades para que el Señor les convierta, para que el Señor les salve, porque si el Señor les salva, va a cambiar completamente la perspectiva de esas personas. Hermanos, al igual que el apóstol Pablo,
está orando por esas puertas abiertas del apóstol Pablo. Podemos pensar en el ministerio del apóstol Pablo y pensar, ¿no? Ya leímos algunos textos. Dios me abrió puertas en Troas, Dios abrió la puerta a los gentiles. Y la vida del ministerio de Pablo se identificó porque Dios abrió puertas, al igual que nosotros, hermanos. Dios nos ha abierto la puerta porque a pesar de la pandemia podemos seguirnos reuniendo. Dios nos ha abierto las puertas que tengamos esta casa, esta iglesia aquí para reunirnos. Dios nos ha abierto la puerta para que tengamos un grupo de alabanza, para que tengamos niños preciosos atrás y un grupo de maestras que esté encargados de ellos, cuidándolos. Dios nos ha abierto grandemente las puertas en estas áreas, hermanos, y nosotros no sabemos en qué otras áreas Dios también quiera abrirnos las puertas. Pero lo que sí debemos estar seguros, hermanos, es que la forma en la que Dios va a abrir las puertas o la manera en la que Dios va a abrir puertas aquí en Siloé va a ser orando. Porque ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo de cómo se van a abrir las puertas para que Él tenga la oportunidad? Cuando los creyentes oren. Cuando nosotros como Siloé oremos como tenemos que orar, Dios va a abrir más puertas aquí en la iglesia. Agradecemos al Señor por las puertas que hoy ya tenemos abiertas, pero puede ser que Dios abra muchas más puertas si nos dedicamos a orar juntos al Señor por nuestra iglesia y unos a otros. Unos a otros. Hermanos, probablemente desde la siguiente semana aprovechen cuando pidamos motivos de oración, porque nosotros podemos ser parte de que Dios te abra puertas a ti cuando oremos por ti. Y tú puedes ser parte de que Dios abra puertas hacia nosotros o hacia la vida de alguien más si tú oras por esa persona. En Samuel 12:23, Samuel dice en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Un pastor, pensando en este texto que acabo de leer, dijo, es decir, si tú no oras por mí y yo no oro por ti, entonces probablemente terminaremos pecando contra Cristo. Si yo no oro por ti y tú no oras por mí, puede ser que terminemos pecando. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, no solo por tu familia, por alguien en particular, de tu casa, de la iglesia, por ese hermano difícil? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por él? No tendremos puertas abiertas si Cristo no las abre. Y Cristo no las va a abrir si no oramos. Y vamos a quedar hasta ahí. Vamos a continuar la semana que viene mirando la segunda porción de esta característica que debe estar en la boca del creyente. ¿Cómo se debe caracterizar la boca de un creyente? Y la primera que nos hemos quedado en esta mañana, por honor al tiempo, es oración. La oración debe caracterizar la boca, la lengua, la vida de un verdadero creyente, si ha resucitado en Cristo. Vamos a orar al Señor. Querido Señor, queremos darle gracias por este día, gracias por su palabra. Gracias Dios porque nos anima, nos edifica, podemos exaltarle, Señor, a usted. Señor, cuánto, y si hubieron áreas que nosotros nos sentimos avergonzados, en las cuales nos sentimos avergonzados en los sermones anteriores, al pensar en nuestra propia vida, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, esto también puede ser que traiga vergüenza, Señor, a nuestro corazón, porque cuánto nos hace falta orar, Señor. Cuánto nos hace falta permanecer muchos más tiempos de rodillas delante de usted, ser temerosos de usted. Cuánto nos falta, Señor. Mucho. Ayúdanos, Dios, a poder ser insistentes en la oración, perseverantes en la oración. Hay muchas cosas que hoy aquejan nuestra alma, que nos ponen inquietos, pero usted, Señor, puede darnos la respuesta necesaria a nuestra alma. Ayúdenos a velar, a estar perspicaces y mirar si quizás algunas de las cosas que están pasando en mi vida son las respuestas suyas a la oración.
Y en todo tiempo, cualquiera sea su respuesta, ayúdenos a dar gracias, Dios, por ello. Padre, gracias porque usted puede abrirnos puertas en muchas áreas. A mis hermanos, Señor, yo ruego que les abra puertas en las diferentes áreas que ellos tengan que hacer. Cuanto más si ellos tienen la oportunidad de predicar el Evangelio, Señor, para que usted les dé la palabra necesaria para que otros conozcan a Cristo, al igual que Pablo oraba para tener esa misma oportunidad. Y usted sea honrado, Señor, con todo lo que nosotros hagamos y nos desarrollemos en toda nuestra vida. Ponemos nuestras vidas en sus manos, anhelando que usted obre poderosamente, y lo hacemos una vez más en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Amén.